una historia. Yo también los escucho siempre. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Yo, Héctor José Campos, juro por Dios. Se comunica a la población que a partir de la fecha del país se encuentra bajo el control internacional de las militares. Ha recuperado las Islas Malvinas. Se puede, se puede, se puede. La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Vengo a proponerles un sueño. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y aunque dejen el camino tirones sin liga, Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. no llore, señor ministro. Señores jueces, nunca más. Este viejo adversario le pide un amigo. Cese del fuego y retiro de tropas. Que no se puede confiar en el imperialismo. Anhelo que por estos caminos se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Te cuento una historia con Cintia Martínez. Conmigo. No fue magia, magia. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo estás, chiquitito mío? Chiquitito. Cuentan. ¿Cómo están del otro lado? Princesita, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos al programa número 94 de Te cuento una historia. Conmigo, no. Con la que sabe de historia. Nuestra licenciada en la enseñanza de la historia, Cintia Martínez. Buenas noches a todos, a todas del otro lado. Bueno, espero que bien. Hoy que se vino el fresco. Se vino la fresca, sí. Yo feliz, quiero decir, yo recupero la energía. A mí el calor me tumba mucho, como que una pata le pide permiso a la otra. Bueno, pero hay que ir Y estos días así, la verdad, no más frío, está bien, así los días, para mí siempre tiene que ser así. Me da energía, hago muchas cosas. Todo, pero tiene que ser todo un poquito más gradual, no puede ser así. Pero venían avisando, che. Sí. Igual no sé cuántos grados va a ser mañana, así que creo que 9. Ah, bueno, está bien. Estamos en la misma onda. No estoy segura, pero creo 9 grados, una cosa así. Ah, bueno, estamos más o menos igual. No, hoy hacían 5 a las 7 de la mañana. Había una diferencia. Yo me levanté 7:30. Vos sabés que pateé un cable recién cuando me moví y casi que desconecto todo. Lo estoy sosteniendo con el dedo. Bueno. En este momento, así que si ustedes escuchan que en algún momento dejamos de hablar es porque estoy tratando de reacomodar todo. Bueno, cosas que ¿Qué sucede? Los riesgos del vivo, ¿no? Pero mira qué frase nunca dicha. El tiempo es tirano en televisión, claro, y esas cosas. Y en radio ni te cuento. ¿Y qué tenemos para hoy? La Edad Media, una moda culinaria todo por ser de haría que la comida fuese incomible. Mira cómo
Hola. Ahí está. Estamos ahí todos, todas del Creo otro que ahí lado. volvimos. Sí, dale. Bien. ¿Por qué sería incomible hoy? Por la cantidad de especias que usaban. Y por eso digo, carísimo en la Edad Media. Porque hoy uno va al supermercado y elige los sobrecitos de lo que quiere, vas a un vivero y te compras las plantitas de las especias, pero si había algo carísimo por faltante en la Europa de la Edad Media, eran las especias, ¿no? Si tenemos en cuenta que fines de la Edad Media, todavía no se sabía que eran los fines de la Edad Media, cuando Marco Polo arranca sus primeros viajes, se inaugura la ruta de las especias, porque de alguna manera es lo que Marco Polo va a buscar a Oriente. Se habían conocido durante las cruzadas, y Marco Polo en Oriente va a buscar sobre todo pimienta, sal, por lo cual era muy difícil conseguir especias, y eso hizo que estos banquetes fueran carísimos. Por lo tanto, si eras invitado por un noble, un varón, un conde, un duque, un marqués en la Edad Media, te quería impresionar, ¿no? El tema del estatus que da la comida, podía prepararse tremendos banquetes a base de pescados, de carne, vinos, dulces y muchas especias. Hay investigaciones que dicen que podía haber un faisán nadando en una salsa elaborada con hasta 17 especias distintas. Incomible. Bueno, por la mezcla. Pero hay que ver la cantidad de especias. No sé si 17, por ahí es un montón, pero qué sé yo, 6, 7 por ahí, si es un poquitito y van más o menos hermanadas o maridadas. Bueno, ahora te cuento a ver si estaban hermanadas y maridadas. A los comensales de la Edad Media les gustaban las especias, pero insisto, es porque no había. Entonces, cuando aparecen es como wow. Podían mezclar jengibre con canela, con pimienta negra, con nuez moscada, con azafrán, con azúcar, ¿sí? Se podían, claro, por eso te digo. Hay investigaciones de la Universidad Estatal de Washington, no dije ni de Massachusetts ni de Connecticut, es de Washington, que es el que explica que una salsa para carnes podía tener hasta 17 especias. Todo en un mismo plato. Por eso decimos que hoy sería incomible. Pero esto, ¿por qué era así? Porque daba estatus. Cuanto mayor cantidad de especias hay, señal de la riqueza del anfitrión, que tiene la posibilidad de conseguir todas esas especias. Se encontró un libro, que es el libro de Saint-Sauvy, que es un manuscrito que destaca por varias razones. Es el recetario más antiguo en su tipo que se encontró en España, y está en Valencia. Lo tienen en Valencia. Todo indica que el original es de 1324 y que fue reescrito a fines del siglo XV. Apenas unos años antes que el libro de Doña Petrona C. de Gandolfo. Y de Chichita de Erquiaga. No, Chichita de Erquiaga es es una impostora. Una impostora que empezó a robar allá por Realidad 83. Más o menos. No. Petrona C. de Gandolfo, libro que obra en mi poder. Ah, bueno, tienes un incunable. Por supuesto, heredado. Pero sí, yo lo tengo. Qué ganas de ensuciar cosas, doña Petrona, para cocinar. Total, la pobre Juanita lavaba. Claro. Bueno, dicen que Juanita en realidad era brava, ¿eh? Igual, pobre, ¿viste cómo terminó con todas las manos arruinadas? Sí. Doña Petrona tenía artrosis, artritis, todo, pobre. Habrá gente del otro lado que dice, ¿de qué están hablando? Googleen, miren esos videos, aprendan a cocinar. Bueno,
Entonces todo indica que fueron escritos en la primera mitad del siglo XIV y fueron reescritos, o sea, vueltos para que no se pierdan, ¿no? Durante el siglo XV. La obra es interesante no solo por las recetas, sino porque también cuentan cómo eran, qué les gustaba comer a los comensales en la Baja Edad Media, ¿no? Ya siglo XV nos estamos yendo de a poquito de la Edad Media, y les gustaba, como esto que dije hace un rato, ¿no? Como presumir de la comida. A ver, convengamos que en la actualidad es lo mismo, ¿sí? La Baja Edad Media. Viste Sí. que uno dice, la Baja Edad Media, bueno, recién empieza. No, termina. Es como que se desbarrancó. Es la como Edad el Media. Alto y el Bajo Egipto. Claro, como que se desbarrancó. ¿Cuál es el Alto o el Bajo Egipto? ¿El Alto es el que está al norte o al sur? Al sur, porque Muy ya bien. me la diste servida en bandeja. Muy con bien. lo que Y el me- Bajo está al norte. Bueno, pero claro, lo que pasa es que hay que ver cómo te parece en el mapa. Esa es la regla mnemotécnica number one para entender Egipto. ¿Por qué el sur está abajo? Bueno, pues una convención. ¿De Si qué? hay algún profesor de geografía del otro lado que salga en auxilio de Y si esta en el situación, espacio, y si en el espacio no hay ni arriba ni abajo, ¿por qué el norte está arriba y el sur abajo? ¿por qué habrán hecho estos pobres sures para merecer semejantes nortes? Dijo la filósofa contemporánea Mafaldita. Bueno, entonces, Es para pensar. Bueno, che, si hay alguno de geografía en serio del otro lado que salga en auxilio Che, de esta explicación. pará, quiero darle la bienvenida a alguien muy especial. Quiero darle la bienvenida a la abuelita Pirus que nos está escuchando. Bienvenida. Así que tenemos un oyente más. Bien, muy bien. Bueno, y que ella podría retomarle, podría llevar el libro de Petronas de Gandulfo, a ver si se anima a hacer alguna cosa. No sé ni dónde lo tengo. Entonces. Ah, mira, Pero- la boqueaste y No, es más, espérate. está mirando a través mío, No, a ver si ve el libro. creo que ya lo vi. Bueno, a ver, para que haga alguna cosa rica, Malenita. Bueno, yo decía que esto del estatus que da la comida, no hay muchas diferencias con la actualidad. Digo, lo que vale un plato en determinados lugares, ¿sí? Según la parte de Buenos Aires que uno vaya, digo, en el Four Seasons, por decir, ¿no? En el Faena, no creo que lo clausuraron en el Faena, bueno, no sé, salgo tampoco. No vale lo mismo que en el bodegón de la vuelta de mi casa, que hay veces que el señor de ahí pone carne al horno con algo. No se sabe si va a ser ensalada, puré, papa frita, con lo que haya. Y pone así, carne al horno con algo. Claro, es como esos lugares. Y vale nada, mucho más barato. Cuando yo voy a comer al Remanso, yo me puedo pedir un plato de canelones, ¿no? Sí. Hay otros lugares donde te ofrecen unos crepes de verdura con una fina hierba de... No, pero son distintos los una crepes a los rama de maíz. canelones. Bueno, pero vos me entendiste lo que yo quiero decir. Es más o menos eso. Bueno, ¿no? pero Le cambian el nombre, le ponen el nombre coqueto y te lo cobran el trigo. el cremoso de maíz, por ejemplo, Claro. alias polenta. Claro, eso es una estupidez. Bueno, pero digo, según donde lo pidas, va a ser el valor. O es cierto que a veces son comidas muy elaboradas, es cierto que no están en el boliche, que se come muy bien, de Boedo, casi Independencia, ¿sí? Porque no tienen ese tipo de comida tan elaborada, que por ahí tuviste que dejar macerando 4 horas la carne, no sé qué. Bueno, todo eso tiene un costo. Y eso es estatus. Por eso digo, no es tanta la diferencia si lo pensamos, lo que te ofrece un noble en la Edad Media a la hora de comer para demostrar su poder y su riqueza, que cómo se puede distribuir Yo creo que lo que hoy te cobran es eso. el lugar. Es brindarte la posibilidad de poder demostrar tu poder. y tu Claro, riqueza. claro, bueno. No el tiempo de preparación o las 4 horas de maceración. Porque a mí no me digas que porque en un lugar donde te venden el faisán asado, la milanesa completa te la tienen que cobrar 4 veces más que en otro lado. Lo que te están cobrando es el derecho de sentarte en un lugar donde te hay da- faisán, que vos no le elegís. Claro, donde te da cierto estatus. Bueno, es eso, por eso a eso me refiero Bueno, con está esto, bien, ¿no? hay que replantearse unas cuantas cosas. Bueno, es muy difícil. No. Bueno, No, a esta hora, después de haber hecho a la mañana 40 minutos de nadar en la pileta no, bueno, pero y es así. caminar 20 A mí
vos andá al Crep Suzette, yo voy Al remanso. Al remanso. Muy bien, yo voy donde a mí me inviten y garpen. ¿Qué querés que te diga? A mí me gusta la casa de las tartas de Necochea, que me compro la porción de tarta de pollo con 4 quesos, que es lo mejor en el universo del mundo mundial. Bueno. Bien, esto que decía, ¿no? El libro no solo da las recetas, sino que también un libro de recetas cuenta, habla, dice cómo se comía en una época. Y esto está buenísimo. Apreciaban las cocinas con grandes fogones, ¿sí? Los trinchantes, esos cuchillos gigantes para cortar, y cómo repartían la carne entre los comensales, bañándola en especias y mucho azúcar. Usaban bastante azúcar. La comida la convertían como en un ritual en el que demostraban su poder y cómo daban las sobras a la gente del pueblo que se reunía cercano a los castillos donde se sabía que se celebraban esas comidas. Ese recetario del siglo XV, que está insisto, en Valencia, en España, lo que muestra es cómo era la tradición gastronómica del Mediterráneo, ¿no? No se come igual en todas las zonas porque tiene que ver con los recursos que uno tiene. Es un recetario que es un derroche como así de cosas exóticas, ¿no? Me encantaría poder chusmear un libro de esos, porque me hablaría de una época, de una forma de vida para los sectores altos, por supuesto, ¿no? Lo que hoy podríamos encontrar en cualquier supermercado, ahí era lo que daba la dificultad. Mucho se ha escrito y se ha dicho acerca de que se usaban mucho las especias porque la carne o el pescado, el pollo, lo que sea, al no haber heladeras, como que se echaban a perder. Entonces, con tanta especia, lo que se hacía era como disimular eso. El gusto a podrido. Eso está descartado, porque esos nobles no iban a gastar cualquier cantidad de dinero, ya saliendo de la Edad Media, que empieza con el comercio con Oriente, empieza a haber circulante, para una carne podrida. Porque por más que la especie, si la carne está podrida, te descomponés y te podés morir. Con lo cual, eso queda descartado que se haya utilizado como para disimular, digamos, que la comida estaba en mal estado. Otras de las cuestiones de usar tantas especias tenía uso médico, ¿sí? Se usaba mucho todo lo que era plantas y especias porque no había antibióticos. Ahora también. Sí, pero digo, hoy vos tenés otras opciones. Tenés antibiótico. Sí. Sí, yo también, yo me tomo el tecito digestivo, me viene bien, me encanta. No, lo que digo es que los medicamentos tienen una base. Todo tiene la hepatalgina, un origen natural. claramente, por ejemplo. No, pero todo tiene un origen natural. Bien, lo otro que se remarca en esta investigación que se hizo es la diferencia del tipo de comida de la aristocracia de los sectores populares, claramente, que era en Europa fundamentalmente a base de mucha harina, ¿sí? Otra de los tópicos que hay, digamos, en relación a estas cuestiones del mantener la comida y qué sé yo, había formas de mantener la carne fresca aunque no existiera la heladera. Sí es verdad que se la salpimentaba bastante y con sal era una forma de conservar la comida. Los tipos no eran tontos, o sea, no iban a dejar tirar la comida.
insisto, no comeríamos hoy como comía esta gente por aquellos años. Y no, porque aparte comerían mucha cosa cruda o semicruda. No, porque había fogones, Sí, mucho había fogón, fogones, pero mucho no creo fogón. que... Y los cocineros de Castillo se manejaban entre esos fogones. Que la mayoría, o sea, está el libro, pero hay libros, hay más de ese. Acá se hizo la investigación sobre ese libro, hay otros, pero la mayoría no sabía leer, entonces era todo una cocina muy intuitiva. Claro, por eso. Muy intuitiva. Muy del boca a boca. Y de River, sí. No, digo, las enseñanzas Sí, de los cocineros. sí, a ver, no siempre, porque estaban los que se llevaban algunos secretos para que nadie les copiara la comida. ¿Viste esas cosas en ese tipo de oficios de cómo se hace? Sí. No se lo compartís Sí, a igual, nadie. yo me quedé pensando en esto de lo de las clases, ¿no? Sí. Y claro, dije, desde que el mundo es mundo, el noble comía cremoso de maíz. Cremoso de maíz. Y el plebeyo, el pobre, Comía polenta. comía polenta, ¿no? Que- No, pero igual, más allá de eso, hay una diferencia tomando este ejemplo, ¿no? Por ahí, los condimentos a los que accede la aristocracia para cocinar una carne, frente al mismo tipo de carne, los sectores populares no lo tenían por el enorme costo y el enorme valor que tenían las especias. Digo, insisto, una de las grandes actividades comerciales que tuvo Europa en la Baja Edad Media, que fue también una de las razones para ir saliendo de la Edad Media, todo el tema de salir a buscar especias, tuvo que ver con... Marco Polo. Sí, tal cual. Y bueno, a ver, Colón cuando sale, ¿qué busca? La ruta de las especias. Claro, para llegar a la India más rápido. Claro. Al otro lado. Bueno, nada, se chocó con una gente, pero digo, y un cacho de tierra ahí que dijo, oh, esta gente es diferente a la que me contó Marco Polo. Pero bueno, porque hace calor, qué sé yo, están en bolas. Pero a lo que voy es, fue la gran actividad comercial. ¿Quién puede acceder a eso? El que tiene guita para poder comprar. Esos sectores populares no la tenían, por lo tanto no iban a poder acceder a esas especias, frente al mismo pedazo de carne, a eso me refiero, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo. No, a mí me quedó así sonando un poquito eso, viste, que yo te dije del cremoso de maíz y la polenta. Me parece que siempre fue así. Bueno, Roberto nos cuenta algunas cosas. A ver si Dice, nos clarifica con el norte y el sur. como bien dijeron norte y sur, ¿sí?, constituyen una convención. Ahí está. El mapa del mundo de Mercator de 1569 utilizó esa convención en un mapa para los navegantes, que fue el más utilizado durante siglos y lamentablemente muchos siguen usando en las escuelas. Como en esa proyección los meridianos son paralelos, ¿sí? Espera que se me apagó el teléfono. Ahí está. Los meridianos son paralelos, dice Roberto, porque en realidad, claro, no son exactamente rectos. No. Digo sí, pero no tremendamente paralelos, porque se juntan en los polos. En los polos, ¿sí? Si vos haces el desplegable del mapa, si pensamos en un planiferio, vamos a ver que son del principio al final, entre los meridianos está a la misma distancia. Y no es así, porque en los polos se juntan. Eso es lo que quise decir, me expresé como el culo. Dije, Sí, la verdad son que paralelos, dije. Que redactaste de manera muy complicada. Me va a agarrar Roberto. Te va a poner un 2. Pancho te va a poner. Bueno, pero lo que quise decir es eso, que se juntaban en los polos. Bueno, y como en esa proyección, dice Roberto, los meridianos son paralelos entre sí, no se unen en los polos. Por ello, deforma enormemente a medida que te alejas del ecuador. Así, Groenlandia parece más grande que Sudamérica cuando es 9 veces más chica. Sí, y África no aparece con todo el tamaño que tiene que tener, y todo eso, ¿no? Pero bueno, cuestiones de la dominación. Me dicen
Qué lindo escucharte y aprender de vos, Cintia. Juan Francisco Seguí. Hola Juan, ¿cómo estás, lindo? Y nuestro querido amigo Raúl dice, quien quiera ver las mejores puestas de comida en el cine, que no deje de ver La Nona de Héctor Olivera. Claro, es una maravilla eso. Así que bueno, ahí tenemos algunas aclaraciones sobre el tema. Bien. Y en esta milonga de que volvió el frío, sí. ¿Cómo hacían en la Edad Media para bancar el frío? No había las casas de los sectores populares no tenían vidrio, ¿sí? Un chifleterengui, te quiero contar. No había que trabajando los campos entrarían en calor. Las viviendas como que no estaban para bancar las bajas temperaturas. Hay una profesora italiana de historia, Nuncia Raridi, que tiene un canal de YouTube que cuenta que en la Edad Media hacía mucho frío, que no había ni radiadores, ni chimeneas, ni vidrios en las ventanas, por lo que las casas estaban siempre atravesadas por corrientes de aire. Y la cuestión de las ventanas es uno de los primeros puntos de los que habla Raridi en su video, ¿no? Lo que para nosotros es recontra común, no sucedía, y cuando las ventanas existían, si es que la casa tenía ventanas, eran muy pequeñas, y en lugar de cristales tenían contraventanas de madera o telas enceradas, pero ahí había que elegir, o entra la luz o entra el frío. Digo, porque claro, si no entra el frío tampoco entra la luz, con lo cual tenían que recurrir a algo costoso, ¿no? Digo, quien tenía cristales o vidrios, los palacios, las iglesias, no es que no existía, pero era costoso, o el tema de iluminar, que también se hacía costoso. Los primeros vidrios aparecieron en las catedrales alrededor del siglo X, pero en las viviendas privadas llegó recién alrededor del siglo XIV. Años 1300. En adelante. ¿Sí? Y era exclusivo de las clases acomodadas, por supuesto. Entonces, en las iglesias aparecieron siglo X, años 900, sí, de nuestra era. De nuestra era. Claro. Y me dijiste en las casas siglo XIV, sí, años 1300. Del 1300 para adelante. Se empieza a masificar, digamos. No, en los palacios, en los castillos. En los palacios y en los castillos. ¿Y cuándo aparece en la vivienda popular? Recién en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI. O sea, años 1500. Tal cual, en la Edad Moderna. ¿Sí? Las chimeneas, como para calefaccionar, ¿no? Tal como las entendemos hoy, no son anteriores al siglo XIII. Hoy que estás con los decir años. 1200. Muy bien, ya que estás con el tema de traducir siglo en año. Se cree probablemente, porque habla una profesora italiana, que fue un invento italiano, ¿qué va a decir? Bien. Porque las primeras referencias que hay escritas provienen de documentos de la antigua República Marinera de Venecia, que haría un frío por la humedad. Igual además, viste que la palabra chimenea te suena como a italiana. Vos que estudias italiano. Claro, te suena como italiana, ¿no? La cuestión es que antes de que existiera la chimenea, ¿te gusta? Así sería, ¿no? Sí sería. Con la CH. Bueno, antes de que se inventara la chimenea, la forma para calentarse y cocinar, las familias que tenían era prender un fuego en el centro de la habitación, ¿sí? Hacer una fogata. ¿Por dónde salía el humo? Por agujeros que había en el techo, con lo cual los ambientes estaban siempre llenos de humo. Todo muy saludable, quiero decir, ¿no? El tipo de construcción que había no colaboraba en retener el calor,
porque muchas veces las casas eran de madera y mal aisladas, por lo cual los meses de frío, encima que frío de verdad, la nieve y todo eso, muy, muy complicado, era extremadamente problemático, y como dormir con el fuego encendido era muy peligroso, porque se les prendiera fuego la casa, la solución a la noche era abrigarse para no tener frío, y listo. Por eso los hombres y las mujeres de la Edad Media dormían con mantas muy pesadas y usaban gorros, ¿sí?, para protegerse del frío en la cabeza, que cuando tenés frío en la cabeza es muy feo. A mí me da odio tener frío en la cabeza. Y yo que me estoy quedando pelado, voy a tener un fresco en la azotea. Bueno, vas a... ¿Viste esos gorros así tipo bonete, pero que caía con para el pompón? Claro. Tipo el de la Pantera Como Rosa. el del osito de Suavestar. Claro, algo así. Los sectores más acomodados tenían ventaja. Las camas con dosel, ¿sí?, era algo más que un capricho estético. ¿Qué viene siendo el dosel? El techito. Ah. Y con cortinas. Más allá de lo estético, todo eso hacía como una camarita. Pero para las proteger. cortinas no es para los insectos. No, adentro de un castillo no tenés mosquito, te quiero comentar. Que le tiraban rayo en la ventana. No, Le ponían mosquitero. no. ¿Por qué no había mosquitos adentro de un castillo? Primero porque no sé si había mosquitos. Al rey de Francia nunca lo picó un mosquito. Que haya registro, no sé. Nunca lo vieron rascarse. Bueno, acá Santiago Olivera dice: recién me sumo, un abrazo. Bienvenido. Bienvenido, Santi. Bueno, el tema del dosel, las cortinitas y el techito que tenían las camas, no era solo estético, como dije, porque las cortinas que rodeaban a la cama servían para retener el calor y protegerse del frío, ¿sí? Y de las corrientes de aire, como que sobre todo las pesadas, las telas pesadas algo te reparaban. La profesora italiana que cuenta todo esto también dice que los más ricos cubrían las paredes con tapices y cortinas bien pesadas para tratar de limitar la entrada del aire helado en las habitaciones. Yo ¿Te soy gustó? un hombre de la Edad Media, te Sí. quiero contar. Sí. A mí me gusta. Yo cuando leí esto lo pensé. Me gusta la ropa de cama pesada. Sí. Sí, yo me haría una frazada de ladrillo si pudiera. Sería. Me gusta, porque me da la Yo sensación. vuelvo en primavera. Bueno, me da la sensación de abrigo eso. ¿Eh? Me gusta. Bueno, ¿qué te parece si separamos con una Dale. canción? Dale. Tomamos un respiro, son 2 minutitos porque es cortito, una canción que le vamos a dedicar a la abuelita Piru. Muy que está del otro bien. lado, que nos está escuchando. Le vamos a dedicar esta canción que es casi de su época. Bien. Piti, 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 amor de mi amor, dime que me quieres. Apiádate. Piti, 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 dime que sí, regálame tu sonrisa. No, 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 no me trates así. No habrá más nada si es que te pierdo a ti. Vas a dejarme y no comprendo por qué querida. Piti, 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 ¿qué puedo hacer si estoy enamorado? No, 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 no te me vas. Amor de mi amor, dime que me quieres. Apiádate. Piti, 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 dime que sí, regálame tu sonrisa. No, 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 no me trates
Y ahí pasaba entonces Billy Cafaro con Piti Piti, un clásico de la década del 50, te diría. Bueno, te voy a contar una cosita, Cintia, a ver si te interesa. El 29 de agosto de 1857, una multitud se congrega frente a la Plaza Lavalle, justo donde hoy está el Teatro Colón. En esa época estaba la estación del Parque y el primer ferrocarril argentino estaba por hacer historia, estaba por hacer su primer viaje de extensísimos 10 kilómetros Ferrocarril del Oeste. Claro, hasta la estación Floresta. En ese entonces se llamaba Ferrocarril Argentino porque era el primero, el único que había. Claro. No había uno del oeste, otro del sur, otro era el único. Entonces, el sonido estridente del silbatazo de la locomotora, que se llamaba La Porteña, anuncia su inminente partida. Tracción a vapor, toda una novedad por esos años, ¿sí? Y no es extraña la sensación de que se está presenciando un hecho verdaderamente histórico. 2 vagones, 30 pasajeros cada uno. No faltaba Pastor Obligado, Valentín Alsina, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, que no se la iba a perder, Dalmacio Vélez Arfiel, bueno, la creme de la creme. Totalmente. ¿Sí? Todos los prohombres que hicieron grande la nación en aquellos años. El italiano Don Alfonso Carazzi, siempre, los italianos están siempre ahí, fue el maquinista que llevó sin sobresaltos a la Porteña desde la estación del Parque a su destino en Floresta. Y así, con bombos y platillos, se inauguraba el ferrocarril oeste de Buenos Aires. Vos sabés que trajo mucha cola eso, porque había mucho vecino que no quería saber nada con el tren, porque era una cosa de... No, estaba endemoniado. Era una cosa que llevaba el demonio. Del demonio. Las mujeres estaban muy asustadas, porque, no sé, tendrían miedo que se les vuele la pollera, yo qué sé. Y bueno, algo habría pasado. Pero te cuento más. Sin embargo, este viaje inaugural estaba planeado para hacerse un mes antes de lo que se hizo. ¿Y qué pasó? Pero uno de los viajes de prueba terminó mal. Porque viste que se dije antes de subir toda la creme de la crema, vamos a probar un poquito. Terminó mal y tuvieron que posponerlo. La ida, sí, fue sin inconvenientes de este viaje de prueba, pero a la vuelta, la euforia y el entusiasmo por la velocidad del tren, me la imagino, sí, hizo que los pasajeros le pidieran más velocidad al maquinista. Dame más, ¿sí? Que el maquinista era John Allan. ¿Sí? Lo que provocó un descarrilamiento, ¿sí? Tremendo, y que se rompieran extensos 70 metros de vía. Por suerte no hubo mucho que lamentar, ¿sí? Salvo algunos magullones. Había un vagón que llevaba solamente encomiendas y en el otro lo que viajaban eran los accionistas del Ferrocarril del Oeste. Así que claro, no digan nada. Aquí no ha pasado nada y nadie se enteró. El viernes que viene te voy a contar otra cosa, la porteña, no tan simpática. Porque es lindo esto del tren. El viernes que viene, así generamos un poquito de enganche para la gente, te voy a contar otra cosa de la porteña no tan simpática. Yo no te voy a contar algo ahora de la porteña, te voy a contar que vos dijiste que el tren llegaba a Floresta. A Floresta. El pueblo de Flores, ¿sí? Por aquellos años, y entrado el siglo XIX, mejor dicho, fines del siglo XIX, hasta principios del XX, era el pueblo de Flores, no formaba parte de la capital federal. Clarín. ¿Sabés quién sabía usar el tren? ¿Quién? Don Julio Argentino Roca, porque su amante vivía en el barrio de Flores. O sea, hoy barrio de Flores. En el pueblo de Flores. En el pueblo de Flores. Tenía el amante en otro pueblo. Bueno, en el pueblo de Flores había una cantidad, que ya las demolieron todas, bueno, pero había unas residencias lindas, unas casas importantes. Cerca de la estación algunas todavía se pueden ver. Y en una de esas casas Roca tenía colocada, digamos, a su amante, que vivía lejos la mujer, para no cruzarse con la legítima, y
a ver, la amante sabía que había una legítima, el chabón era el presidente de la nación. En las fotos aparecía con Carmela. Y con las chicas Funes. Y bueno, en una de esas casas cercanas a la estación era donde Roca tenía a su amante. ¿Iba en tren después? Iba en tren. Che, escúchame, ¿Diego nos estará escuchando? Diego compositor. Diego Dido. ¿Diego Dido nos estará escuchando? No sé. Porque yo me olvidé de decirlo, pero Raúl ya sacó las 5 canciones. No las voy a decir al aire hasta no tener la confirmación de Diego. De Diego. Se las tenemos que mandar a ver si es así, y en tal caso el viernes que viene digo. Y hablando de Raúl, que siempre nos escucha, dice, qué increíble esto, qué lindo Piti Piti, confieso que es la primera vez que lo escucho entero. Ah, mira. Nunca la había escuchado entera la canción, y por supuesto dice, hermoso programa siempre, se deshacen halagos para nosotros, una exageración de parte de Raúl, que nos hace creer como que esto es entretenido y que lo hacemos muy bien. Lo hacemos con mucho cariño. Eso sí, lo hacemos con mucho cariño. Bueno, te voy a contar, a ver si te lo cuento hoy, de la historia de la nieta argentina de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo la nieta argentina? ¿Vio? ¿Usted cree que sabe todo de Napoleón? El vínculo es poco conocido, ¿sí?, del emperador con el Río de la Plata, el emperador Napoleón, ¿no?, con el Río de la Plata, y el fatal desenlace de quien fuera su nieta, Isabel Elisa. Te voy a ilustrar al respecto. Pero ¿cómo una nieta argentina? A ver, acá Virginia. ¿Cómo una nieta argentina? Virginia dice, abre comillas, un programa hecho con amor. Claro que sí, claro. Cierra que sí. comillas. Hablando de programa hecho con amor, vale recordarle a la gente que se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al WhatsApp al 11 30 62 0793. 11 30 62 0793. Nos mandás ahí un mensaje y nosotros nos ponemos re contentos cada vez que recibimos mensajes. Y después, por supuesto, un cariño en todas nuestras redes sociales, un me gusta a las publicaciones, un seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, buscar en YouTube, seguirnos, ¿sí?, suscribirse al canal de YouTube, Radio Mariano Moreno, y ponerle me gusta a cada uno de los videos que hay ahí, que eso al algoritmo le hace muy bien y a nosotros dos nos pone recontra contentos. Bueno, sabemos quién es Napoleón, militar, estadista, francés, petizo, que sufría de gota, que usaba un sombrero igual que San Martín y Belgrano, porque y estaba casado de moda. con Giuseppín. Bien. Logró conquistar Europa a principios del siglo XX, se proclamó emperador hasta su caída en la batalla de Waterloo en 1815. El almirante Nelson. Pocos saben que existe un vínculo con la Argentina producto de la visita de su hijo polaco. Acá ya explotó todo. Un hijo polaco de Napoleón. Un hijo polaco y una nieta argentina. Claro. Bueno. Corría el año 1847. ¡Qué federal! Federal del mundo. Mira, qué casualidad. Mira, ahí está. Vos acabas de decir qué federal. Sí. Corría el año 1847, pleno gobierno del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Me gusta que lo nombres. Federal, así. el ¿Cómo hombre. se debe? ¿Cómo se debe? Federal porteño. Cuando llega al país el conde polaco Walewski. Sí, su nombre completo era Alexandre Florian Józef Colonna Walewski. Se trataba nada menos que de un hijo ilegítimo de Napoleón y la condesa María Walewska. Ah, un tirito que se tiró el pequeño. ¿Vio? Con 37 años, este muchachito arribó a la Argentina por su carrera en la política diplomática. El motivo concreto de su visita se debió
a que por aquellos años, 1847, la Confederación Argentina estaba en pleno conflicto con Francia y con Inglaterra por el tema de la libre navegación de los ríos, el bloqueo y más. Llegó como plenipotenciario del gobierno francés y tanto él como su familia fueron alojados por orden del gobernador Juan Manuel de Rosas en la mejor casa de Buenos Aires, ¿sí? Que en esa época pertenecía a Esteban Adrogué y familia. Estaba casado en segundas nupcias y se instaló en estas tierras con María Ana Di Ricci, quien estaba embarazada y a punto de dar a luz. El 12 de mayo, 3 días después de pisar suelo rioplatense, nació la nieta de Napoleón Bonaparte, hija del hijo ilegítimo, pero hijo de Ana Di Ricci. ¿Esta Ana Di Ricci era argentina? No. No. Vino en el barco también. Era yugoslava. A la que acaba de inventar que era yugoslava, quiero decir. A la que bautizaron Isabel Elisa en la iglesia de la Merced, como corresponde. Pero la pequeña no llegó a vivir 2 meses. Murió a principios de julio y el 3 de julio quedó constatado el ingreso de su cuerpito al cementerio de la Recoleta. Esa tumba no tiene lugar exacto, ¿sí? Se cree que por algunos contactos pudo estar en la primera bóveda de una de tus mujeres preferidas de la historia argentina, Mariquita Sánchez de Thompson, que en ese caso no estarían en la actual bóveda de Mariquita, porque los restos de Mariquita justamente estuvieron en otra ubicación del cementerio, de la que seguramente sabe Raúl, porque es un gran conocedor del cementerio del norte, como dice él, cuando referimos al cementerio de la Recoleta. Otra hipótesis señala que los restos de la nieta porteña de Napoleón fueron trasladados a París. La noticia de que una nieta de Napoleón murió en aquella Buenos Aires no tardó en darse a conocer. Incluso el poeta José Mármol le dedicó una prosa a la condesa Walesca, comparando su duelo con las madres de aquellas víctimas del régimen rosista. José Mármol no lo quería, estaba exilado en Uruguay, no me pongas cara, la cosa es así. ¿Qué decía la prosa? Ya, señora, entre vos y los proscritos hay algo de común que os simpatiza. Disteis un ángel a la patria mía, pero al arrullo del materno anhelo la tempestad del plata respondía, y asustado el querube voló al cielo. Ved, ay señora, en vuestro propio llanto, el llanto de 1000 madres argentinas, ¿dónde sus hijos son? La cara de Diego, qué suerte que esta noche voy a verte, qué suerte que no hay cámara. Bueno, el hombre escribió, por ahí la señora se emocionó. Sí, bueno, claro, pero... Bueno, al poco tiempo del entierro de la pequeña, y habiendo fracasado en su misión diplomática, Walesky y su familia se tomaron el buque, nunca mejor dicho, y se fueron a las Europas, donde él retomó su carrera diplomática. En el año 1855 fue nombrado senador y ese mismo año ministro de Asuntos Exteriores, todo en Francia. Al año siguiente presidió en representación de su país la Conferencia de París, que puso fin a la guerra de Crimea. Murió en Estrasburgo el 27 de septiembre de 1868 a los 58 años, joven, y fue enterrado en París. Mientras tanto, a un océano de distancia, su hija descansa en una lejana Buenos Aires. Walesca. Conde de Walesca. Sí. ¿El apellido era Bonaparte? No, es un hijo ilegítimo. ¿No le escuchaste cuando dije todo? Una cosa es que sea ilegítimo y otra cosa es que esté reconocido. No lo reconoció. Bueno, no está mal la pregunta. No está mal, porque podía haberlo reconocido. No. O sea que Napoleón nunca se enteró. O sí, y dijo, a mí no me claven este pibe.
no se sabe. No se sabe. Otro más para repartir la herencia. Bueno, sí, poco. Bueno, ¿te gustó? Sí, interesante. ¿Ha visto? No sabía dónde estará Esa tumba, ¿no? No, la deben haber tirado ya. Cuando cambiaron de lugar a la que adoraba a los ingleses, que se calentaba con los ingleses. Ay, viejo. ¿Era así o no era así? Pero no digas así, que queda feo de que se calentarse. Que se tocaba y decía psss. Escribió. No basta verlos con el batallón de Dale. escoceses, con sus hermosas sandalias y esas polleritas. Bueno. Dale, la patriota. Vamos a cantar el himno a la casa. Deja. Bueno, escúchame. Hay que pararse en la puerta del McDonald's porque está pegado. Sí, escúchame una cosita. La deben haber, cuando la mudaron, deben haber dicho, ¿y esto qué? ¿De quién es? Y no sé, Ay, y la deben haber pobrecita. tirado por ahí al osario común. Elisa. La deben haber tirado. Es que es así. Sí, ya sé. Pues si la metieron medio de contrabando, por ahí ni los familiares sabían. Pobrecita. Bueno. ¿Pero de qué se murió la nena? No se sabe. No hay ningún escrito, no. nada. Sí, hay un acta, pero no dice... Bueno, yo el viernes pasado, Sí. cuando nos despedimos, Yes. les dije que el miércoles disfrutáramos del feriado, pero que también nos tomáramos un rato para pensar un poquito acerca de lo que significó la gesta de Malvinas y reflexionar, ¿no? Un poco acerca del tema. A mí me pasó una cosa, te cuento. Mientras hacía cosas en mi casa, tenía puesto el noticiero de fondo, y yo digo, el 2 de abril nos da, me incluyo, ¿no?, a todos como la cosa de la gesta Malvinas, ¿viste? Como que el 2 de abril es Malvinas, y el 3, y el 10 de mayo, y el 15 de junio, digo, tiro fechas así. Bueno, estamos de manera azarosa. vibrando en la misma sintonía. Juro por Dios que con Diego no conversamos de esto previamente. Entonces yo dije, qué loco, ¿no? Porque no digo que esté mal, a ver, que no se me malinterprete. No digo que está mal, pero eso es como cuando un estudiante entrega un examen, vos lo corregís y la respuesta está incompleta, ¿no? Y vos ponés incompleto. Y viene el estudiante y te dice, ¿pero qué está mal? No, nada. De lo que pusiste no está mal. Está incompleto. Yo te pregunté tal cosa y vos quedaste a mitad de camino con la respuesta. Entonces no está mal. Está incompleto. Claro, pusiste San Martín cruzó. Claro. No pusiste ¿Qué cruzó? No pusiste Juan José de San Martín. No. Pusiste... Mejor, qué suerte. Claro. ¿Sabes qué investigué? ¿Qué investigaste? Era un militar chileno. Bueno, no importa. Sí. Y capaz que el imbécil... Juan José de San Martín. Bueno, pero no voy a entrar en esa pavada porque es una pelotudez. Bueno, no es una pelotudez, es recontra simbólico, pero digo, no quiero, no le voy a dar prensa. Estamos hablando de Malvinas. Sí. No le voy a dar prensa. Bueno, nada, entonces me pasó eso, ¿no? De decir, ¿por qué solo el 2 de abril nos da como la fiebre, por ponerle un nombre, de Malvinas? Sí, porque son los actos, porque es el día que se inició la guerra, porque es el día que los mismos que habían sido cagados a palos Calentura. 2 días antes, en la Plaza de Mayo fueron a decir viva Galtieri, las Malvinas, ¿qué fueron a decir? Viva la patria. No fueron a decir viva Galtieri, ¿no? Y te lo discuto hasta las 4 de la mañana. No estoy haciendo literal, pero Galtieri salió y saludó y todo el mundo aplaudió. Sí, bueno, pero tuvo sus 5 minutos de gloria. Sí, digo, no estoy, no es que la gente fue y dijo viva Galtieri literalmente. Es más, ese día en la plaza hay una bandera, está la foto, están los videos, hay una bandera que dice algo así como Malvinas sí, dictadura no, soberanía sí, dictadura no, una cosa así. Sí, tal cual. Pero bueno, cuando yo digo viva Galtieri es porque fue el que salió al balcón y saludó y la gente aplaudió. Sí, claro, claro. Bueno, nada. Sí, cuando dijo, si quieren venir, que vengan, que no tenía, viste que no, si uno ve el video completo, no completo, 3 minutos antes, estaba
tan en escabio, tan en pedo, no tiene nada que ver la frase con lo que estaba diciendo, porque dice, porque un pueblo con voluntad, y si quieren venir, que vengan, le presentaremos. Nada, se envalentonó, le faltó arrugar la voz como hace el despeinado, y era, no tiene nada que ver. Bueno, sí, pero Nada porque que estaba ver la literalmente frase. en pedo. Bueno, pero lo cual no le quita mérito a los combatientes, a los excombatientes. Pero bueno, nada, me pasó eso, ¿no? Me tuve así como unos instantes de decir, ¿por qué solo el 2? Yo creo que también juega un poco la calentura. Sí, sí. Yo sí. durante muchos años había en Malvinas, Un habrá, bar. no sé, un bar que se llamaba claramente Victory Bar, ¿no? Sí. No era por la victoria en la Segunda Guerra Mundial, no. No. Y en ese bar te vendían una taza con el mapa de Sudamérica donde faltaba la Argentina, y era todo color celeste como si fuera un mar, Sí. ¿no? El océano Atlántico, y decía shit sea, como mar de mierda, ¿no? Ujú. Bueno, cuando yo veo esa taza en las redes sociales me agarré una calentura, y durante muchísimos años el 2 de abril le ponía, porque encima ese bar tenía una página de Facebook, entonces yo durante muchos años los insultaba en inglés y le ponía el gol de Maradona a los ingleses y nada, y puto el que lee, ¿viste? Qué sé yo. Claro, sí. Pero nada, después como que la página desapareció, la cerraron, porque yo no era el único. Sí, no, claro, imagino. Yo era el único patriota. Y bueno, nada, la cuestión que me pasó algo similar, y este año dije no voy a poner nada en mis redes referido a Malvinas. Todos los años ponía, y probablemente el año que viene ponga, pero este año dije no voy a poner nada, porque no es solamente el 2 de abril, es una cuestión permanente, ¿no? Y acá voy a salir de la historia y voy a hablar un poquito de actualidad. El discurso del presidente, donde hace referencia a esto de que cuando nosotros seamos una... Sí, al principio mal entendido de autodeterminación de los pueblos. Sí, eso son dos cosas distintas. Cuando nosotros volvamos a ser una potencia, como en 1880, los kelpers van a elegir ser argentinos, o sea, es una forma de avalar el principio de autodeterminación de los pueblos. El principio de autodeterminación de los pueblos rige para los pueblos originarios, no para las colonias que invaden y se asientan en otro territorio. Sí, y rige... Porque, perdóname, con ese criterio podría venir España, el criterio del imbécil ¿no? Podría venir España y decir, miren, che, en 1810 había solamente 43 boludos que querían la primera junta, y en 1816 eran 50 los que querían la independencia, todos querían el rey, así que venga para acá, saluden a, ¿cómo se llama? Felipe. Sí. Saluden a Felipe y bajen la banderita azul y blanca y pongan la amarilla y roja. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, no corresponde lo del principio de autodeterminación de los pueblos. Independientemente de que él crea que Argentina va a ser una potencia y que los kelpers van a elegir y todo esto, no puede un presidente estar atando un derecho de soberanía al resultado de una cuestión económica. No, son dos cosas distintas. Es claro, no tiene un carajo que ver el culo con la cabeza. Es esto, nada más. Quería manifestar eso, queda manifestado. Bien, bueno, nada, a mí me pasó un poco esto, ¿no? De por qué es la... Tampoco es que estuve todo el día mirando el cielo, como Manuel Belgrano, para hacer la bandera, pensando en esto, ¿no? Pero tuve a raíz de los actos, de las conmemoraciones, que está todo bien y son todos válidos y corresponden, que no se me malinterprete, pero es la fiebre de que ponemos la figurita y demás ese día. Cuando yo explico algún tema y dibujo, abro comillas, dibujo, cierro comillas, el mapa de la Argentina,
para explicar alguna cosa, yo siempre dibujo las Malvinas, ¿no? Y parece. Dibujás las Malvinas. Bueno, a ver, es. ¿En serio? Cállate, es una porción de pizza grande, la Argentina. Claro. Una porción de pizza muy pequeña, Tierra del Fuego, y 2 óvalos, 2 huevitos, que son las Malvinas, ¿sí? Es muy geométrico lo mío. Pero pero se entiende. Los pibes se cagan de risa y yo, ¿pero ustedes se entienden? Sí, listo, es un éxito. Claro. Bueno, entonces, y lo más lindo es que yo a veces los veo y cuando yo explico sobre ese mapa, miro las carpetas y ellos están copiando el mismo modelo de mapa. Hacen el triángulo. Hacen los triángulos, las pelotitas, hacen todo. Bueno, me parece que desde ese lugar es, ¿no? Si dibujo la Argentina, dibujo las Malvinas. Mi dibujo de la Argentina, pedorcho, no importa. Pero que se entiende. Y es eso, ¿no? Darle presencia permanente. Claro. No es que porque voy a explicar, hablando de la generación del 80, ¿no? La guerra contra los pueblos originarios y cómo se expande la frontera productiva hacia la Patagonia, no voy a dejar de dibujar las Malvinas, porque dibujo todo, no dibujo solo lo que se expande, ¿no? Igual hay una... Entonces me parece que de Malvinas, que Malvinas es siempre y no solamente el 2 de abril. Yo estuve mirando unas cuantas cosas y hay un par de cosas que quiero investigar un poquito, y en esto de en esto de que lo de Malvinas es algo permanente, no solamente el 2 de abril, cuando lo termine de redondear, de investigar, lo vamos a comentar acá, un par de cuestiones, pero para ir terminando por lo menos mi parte, porque ya es la hora, tuve la poca fortuna de ver en TikTok, esta red social de los videitos tan lindos, una cosa espantosa que quiero contarles para que ustedes no crean, ¿no? Es el relato con musiquita muy melancólica de fondo de un padre de un caído en Malvinas que dice que quiere tener a su hijo de vuelta, que no le importa ni el honor ni la gloria, que él quiere tener a su hijo, que con tal de tener a su hijo no le importa si las Malvinas son inglesas, argentinas o noruegas. Bueno, una pelotudez gigantesca que surge de la mano de este incidente que yo acabo de contar, de un presidente hablando de la autodeterminación de los pueblos. Aparece a dar vuelta en las redes sociales, viste que ellos son los campeones de las redes sociales, este testimonio falso, porque la que relata es una voz joven, ¿sí? Y por lo menos si los excombatientes más jóvenes, los que tenían 18 años en el 82, hoy están cumpliendo 62 años, 63 por ahí, algunos o más. Los padres tienen que tener 80 como muy jóvenes. Si los tuvieron a los 16 años, tienen 77 años. Si los tuvieron a los 16 años, tienen que tener 77 años. ¿Sí? No puede ser nunca una voz jovial. Digo, es una de estas trampas para comerle la cabeza a los chicos, a los jóvenes, que, claro, mirá, pobre, claro, porque el amor de... Yo jamás escuché a algún familiar de alguno de los caídos, no solamente en Malvinas, sino de los caídos posterior al conflicto por el trauma de posguerra y todo eso, porque vos sabés que los suicidios son más los suicidados que los caídos por acciones de la guerra, sin contar a los del ARA General Belgrano, ¿no? Claro. Entonces nunca escuché a ningún familiar decir semejante animalada, semejante burrada. Bueno, nada, quería aclarar esto. Perdón que me fui un poco de la historia, me vine para la actualidad, pero bueno, me parece que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Por mi parte nada más, nos estamos escuchando el viernes que viene. Vamos a ver si tenemos algún mensaje de último momento. Tengo un mundo de sensaciones. Juan Seguí nos dice: hace 5 años fui a Inglaterra y no sabes la bronca que me expresaron todos los ingleses con los que hablé. Estaban muy enojados con nosotros porque nos culpaban de la continuidad de Thatcher y la destrucción del trabajo y sumirlos en la pobreza. Me asombró. Pero yo no tengo la culpa, nosotros no queríamos perder la guerra, la culpa fue de ellos. Claro. Que la ganaron. De Estados Unidos en realidad.
Lindo, es interesante esto que trae Juan. Muy interesante. Esto que trae Juan. Es muy interesante. Este matrimonio llega en misión diplomática y efectivamente muere su hija, está hablando Raúl, ¿no? Y efectivamente muere su hija a los pocos meses de nacer. Una reforma del terreno del cementerio hizo que el cuerpo de la niña se perdiera, pero se encontraron huesos de bebé que se intuye fueran de ella y se enterraron en la tumba de Mariquita, ya que fue su madrina, o sea que están ahí acá en la Recoleta y en la tumba de Mariquita. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por estos datos. No tengo más mensajes. Por mi parte, nada más. Nos escuchamos el viernes que viene. Gracias por estar del otro lado. Gracias a PC Barracas de Esteban en Suárez 1444, que nos mantiene todos los equipos y que hace posible que podamos contarles a ustedes todos los viernes una historia. Por mi parte, me repito con lo que dice Diego, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido, que hayan aprendido. Ya saben, 17 especias es un montón para ponerle a la comida. Serenémonos, que si no, le hace mal a la panza. Nos vemos, no nos vemos nada. No querés, no quiero. Me escuchan y los leemos en 7 días. Abrazote. Estar con vos, a todo el mundo. Adiós, 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 adiós. Te vas, me voy con vos por todo el mundo. Adiós, adiós, adiós señora, adiós señor. Perros y gatos, gordos y flacos, arquero maravilla sentado en una silla. A todo el mundo adiós, a los de cerca, a los de muy lejos, chicos y grandes, nuevos y viejos, refer y bomberos, sirenas y heladeros, a todo el mundo adiós. Adiós, adiós, fue lindo estar con vos, abriendo juego con la mano de Dios. Adiós muñecas, adiós monada, nietos, ahijadas, abuelos de la nada, a todo el mundo. Chau, chau, adiós.